Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más, otro domingo más, aquí en nuestro pequeño espacio cultural, en el que, vía podcast, en el que vamos a hablar sobre, bueno, pues el cursus honorum, que es básicamente los cargos civiles en lo que viene siendo la República Romana. Más adelante, si Óscar tiene a bien, que es nuestro colaborador habitual, que por cierto, aprovechando destacar, como ya hicimos en el programa de Julio César, comentaremos que, bueno, pues que él tiene un podcast que se llama Historiae, que dejaremos por supuesto en la descripción para quien quiera escucharlo, donde por cierto, a diferencia de nosotros, que ya sabéis que últimamente estamos hablando mucho de historia, bueno, pues contemporánea, pues él hablará mucho de historia antigua. Yo creo que es un podcast, ya no solo porque sea mi amigo, colaborador también, pero bueno, antes amigo, tiene, la verdad que yo creo que se complementa muy bien, ya no solo con su amistad conmigo personalmente, sino creo que su proyecto digamos, se combina muy bien con el nuestro para aquellos curiosos que quieran escuchar cositas sobre, bueno, pues época antigua. Que de hecho, he de decir que nosotros aquí no lo tratamos tanto, pero es que además Oscar es más bien especialista de ese periodo. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de los cargos públicos en la antigua Roma, como hemos destacado antes, y vamos a hacerlo en un periodo que es el periodo de la República Romana. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas tardes. Hola Javi, buenas tardes y ante todo, muchas gracias por haberme invitado de nuevo. A No, la pesar verdad es de que todo, gracias a a ti. pesar de todo lo que puedas decir, pues para mí siempre es un placer estar aquí e interrumpirte y hacer todo lo necesario para ganarme mi trocito de publicidad en este maravilloso podcast. La verdad es que he de decir que, bueno, estamos subiendo esto en estos últimos meses del año. Bueno, un momento bastante interesante porque ya parece que la gente, bueno, no sé si es que se esté interesando más con el podcast, también un poco porque ya se ha empezado a abrir un poco todo lo que viene siendo todo lo que viene siendo la economía. Está la gente ya empezando a salir un poco más, lo cual implica que la gente escucha más programas porque va al trabajo, básicamente, que parece una tontería, pero es algo que debemos destacar. Estamos muy contentos, además, tanto, bueno, pues un poco con lo que viene siendo nuestras estadísticas, nuestros seguidores. La verdad que cada día somos más y, bueno, pues, oye, siempre está muy bien contar contigo, que, como he dicho, ya no solo es que tu proyecto, digamos, un poco combine con el nuestro, sino también un poco que al final a mí me haces un favor porque nosotros casi nunca metemos contenido de Antigua y hombre, pues tampoco me parece que sea plan no hacerlo. Por supuesto, yo creo que la historia antigua es tan importante porque es pues los cimientos, ¿no? de el resto de la historia. Al fin y al cabo, para bien o para mal, pues la prehistoria, por eso tiene ese nombre, ¿no? Prehistoria, porque no la consideramos para bien o para mal, pues historia. Entonces la historia antigua es la primera fase plenamente histórica con uso de la escritura, así que es para mí, pues, una de las más importantes en el sentido de que sienta todas esas bases, todos esos cimientos que después se seguirán desarrollando a lo largo de los siglos y llegan hasta el día de hoy, ¿no? Y no hay más que ver todas las cosas de la civilización griega, romana, egipcia o próximo oriental que todavía seguimos disfrutando hoy en día o que cosas culturales de hoy en día que vienen de ahí. No, está claro, y de hecho comentábamos antes que sí que es cierto que nosotros, por ejemplo, el tema de la prehistoria lo hemos tratado muy poco, creo que solo tenemos un par de programas, uno de ellos sobre la península ibérica y el otro en realidad también sobre la península ibérica, pero bueno, más bien porque el cómic que promocionamos, que es el de Cosmita, cómic que por cierto, Oscar, tú también conoces y que invitamos a Sí. nuestros colaboradores y, o sea, oyentes a comprar, porque la verdad que es un cómic muy interesante, además muy potente para todo el tema de divulgación histórica para niños y que está basado básicamente, bueno, en la historia de un niño sordo, la prehistoria. Pero bueno, independientemente de eso, que apenas tampoco subimos cositas de Antigua y oye, pues siempre contar contigo es un placer. Hoy la verdad que vamos a hablar de algo que no es tan conocido. Es verdad que, bueno, Oscar, tú eres un friki, esto es así.
A ti te gusta mucho la historia militar, como a muchos, a mí también me gusta, quizás no es lo que más, pero tú tienes en tu web un montonazo de artículos hablando sobre historia militar. Sin embargo, hoy no venimos a hablar de historia militar, de hecho no vamos a hablar ni siquiera de cargos militares, y venimos a hablar un poco de algo que quizá nuestros oyentes, digamos que no han tenido tanto en cuenta, que son los cargos en la administración romana, los cargos públicos, como era una carrera política, ¿no? Que al final, claro, hablamos de políticos interesantes como Sila, como César y tal, y luego, por supuesto, los emperadores, que al fin tuvieron una carrera política en muchos casos muy potente. Y claro, también un poco saber de dónde viene eso en la República Romana es importante, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que todos conocemos a Julio César, todos conocemos a Pompeyo Magno, a Escipión el Africano, o sea, conocemos a un montón de personajes históricos que tuvieron una carrera militar extraordinaria y que por eso han pasado a la historia, pero no podemos olvidarnos que todo gran personaje militar tenía una carrera política detrás, es decir, que no solo se dedicaba al ejército, sino que también tenía una carrera política, era un personaje público en la antigua Roma. Y muchas veces pues, pensamos en Julio César, por ejemplo, como el conquistador de las Galias, o como el dictador perpetuo, o como el que luchó en la guerra civil contra Pompeyo, pero olvidamos todos los cargos políticos que desempeñó a lo largo de su vida. Y entonces, pues, a veces pues, nos nombran, no porque fue cónsul, o fue pretor, o no sé qué, o fue tribuno de la plebe, o fue edil, y no sabemos diferenciar estos conceptos, no sabemos diferenciar qué tipo de cargo público era cada uno. Entonces, este programa pues viene a hacer unas mínimas nociones sobre cada tipo de trabajo, sobre cada tipo de cargo público, para ver qué funciones tenía cada uno y en qué medida contribuían a engrasar esa maquinaria perfectamente funcional que era la política romana. A veces no nos damos cuenta y no somos conscientes de que el Estado en realidad es un aparato, bueno, ya lo dijo Hobbes con ese Leviatán, ¿no? Que es absolutamente ese monstruo que lo come todo, que bueno, y que lo abarca todo, ¿no? Y que sus ojos llegan a todas partes. Y en el caso de Roma lo podemos ver, lo vamos a ver a lo largo de este programa. Es verdad que utilizará Hobbes para hablar de la República Romana, pero bueno, desde luego para un poco hacer la comparativa un poco con esa administración romana que es de un estado, o sea, quiero decir, no hablamos de una ciudad-estado, hablamos de un estado que tiene una serie de provincias, administraciones regionales y que tiene, por supuesto, cargos regionales. También, de hecho, hace no mucho hablamos, y aunque bueno, tampoco es un tema realmente, bueno, no es un tema realmente, quizá no lo voy a explicar como Oscar, pero sí que hablé en su momento acerca de la organización de las provincias de Hispania, acerca, bueno, en lo que viene siendo toda esa república y ese imperio, y lo hablé un poco por encima, y hablábamos justo de estos cargos y de cómo había familias que habían escalado. Y bueno, Oscar, ya entrando un poquito en materia, me gustaría que nos comenzaras a hablar un poco de los peldaños más bajos dentro de la escalera política romana, porque al final son los más básicos, los más numerosos seguramente, y por Mm. supuesto habrá que hablar de sus funciones, ¿no? En cuanto a la administración y todo, digamos, ese tipo de tareas que llevan a cabo. Por supuesto. Pero antes de empezar a abordar esas caderas de poder de la antigua Roma, se me había ocurrido que antes de empezar a hablar de esto, deberíamos definir exactamente eh, algunas características muy básicas que tenían las magistraturas romanas, porque al fin y al cabo, o sea, son las que van a definir pues, los requisitos y los rasgos que van a tener todos estos cargos, independientemente de sus funciones o su posición en la escalera política. Entonces, para empezar, lo primero que quería decir es que todos estos cargos, todas estas magistraturas romanas, tenían una duración determinada en el tiempo, es decir, que duraban un año.
el cargo que fuera, pues empezaba en una fecha concreta y terminaba al año siguiente. Por ejemplo, en la República Romana temprana, o sea, en los primeros siglos de la República Romana, las fechas cambiaban frecuentemente, es decir, que no tenían una fecha cerrada de inicio y fin de la magistratura. No fue hasta el 222 a.C. cuando la fecha de inicio se fijó el 15 de marzo. Y a partir del 15 de marzo, pues empezaban los nuevos cargos hasta el 15 de marzo siguiente, ¿no? Que por eso duraron un año. Y no fue hasta el año 153 a.C. cuando se fijó en torno al 1 de enero. Y a partir de ese año, pues, el 1 de enero empezaban los cargos políticos nuevos a ejercer su año de cargo. A pesar de ello, a pesar de que la mayoría empezaban el 1 de enero, hay que aclarar que los tribunos de la plebe, o sea, el cargo de tribuno de la plebe, comenzaba el año de la magistratura cada 10 de diciembre, del mismo modo que los ediles lo hacían cada 5 de diciembre. El resto, pues como digo, a partir del 1 de enero. Curiosamente, esta condición de anualidad no se cumplía en las magistraturas romanas de la censura y la dictadura, ya que los censores, para empezar, ejercían su función durante 18 meses cada 5 años, básicamente a causa de la dificultad y complejidad de las tareas que afrontaban. Por otra parte, en el caso de los dictadores, que ya te digo, Javi, que no tenían esa mala consideración que los tenemos, que tienen en la actualidad, ¿no? En la antigua Roma, el cargo de dictador no era algo necesariamente malo. De hecho, la mayoría de dictadores eran buenos, en el sentido de que eran alguien elegido para solucionar un problema puntual y que por tanto solo duraba 6 meses. Era una persona a la que se le daba cargos, poderes ilimitados durante 6 meses para que arreglara un problema que existía, y al cabo de esos 6 meses dimitía de sus poderes ilimitados y volvía el funcionamiento político normal. Entonces, aparte, como digo, de la censura y la dictadura, el resto de cargos duraba un año. También tenemos que hablar de otra característica bastante importante dentro de las magistraturas romanas, y es que, pues, como te podrás imaginar, sobre todo cuando Roma se extendió más allá de Italia y abarcó otros territorios, pues se daba el caso de que cuando llegaba la fecha de finalización de un cargo, pues el cargo en cuestión se encontraba fuera de Roma, se encontraba pues en otros sitios. Entonces, pues no habría sido bueno, ¿no?, para la administración que justo en ese momento, en el día que le tocara, pues perdiera el cargo y tuviera que venir otro a suplantarle, ¿no? Imagínate que tú estás en España o lo que sea y llega el día y pierdes el cargo y tienes que esperar a que venga tu suplente desde España. Pues para solucionar eso, lo que se hizo era la prorrogatio, es decir, que la persona seguía ejerciendo su cargo fuera de Roma hasta que, digamos, hasta que llega el suplente o hasta que él volviera a Roma. Entonces, y bueno, podía volver a Roma, no a toda prisa, sino a lo mejor no volvía a Roma hasta que solucionara el problema que tenía entre manos en ese territorio fuera de Italia. Como podrás comprender, pues esta prórroga en las funciones de un magistrado era especialmente importante en el mundo militar, ya que un dirigente pues, no podía ser sustituido en plena campaña solo porque había llegado al final de su año. Entonces, se esperaba que terminaba la campaña y entonces ya pues volvía a Roma y le suplantaban en el cargo. En tercer lugar, todas estas magistraturas romanas eran de carácter colegial, es decir, que a excepción del dictador, que era uno solo, todos los magistrados romanos formaban colegios de 2 miembros como mínimo, con el objetivo de evitar la concentración de poder en las manos de una sola persona. Estos colegios no funcionaban como conjuntos, ya que cada uno de sus miembros eran plenamente independientes para ejercer sus funciones, sin pensar en las decisiones del colectivo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta otra cosa,
vinculada con esta, que es la llamada intercesio, es decir, el derecho de veto que cada miembro de un colegio tenía sobre las decisiones de sus colegas, ya sea individual o colectivamente. Es decir, si tú eras un magistrado X y no te parecía bien lo que estaba haciendo otro magistrado de tu mismo tipo, pues entonces podías vetarlo. Podías vetarlo para que no, para que dejara de hacer eso, porque no te parecía bien. Entonces, evidentemente, para no bloquear la vida política y que los rivales o lo que sea no se estuvieran bloqueando todo el rato, ahora te bloqueo yo a ti. Pues entonces, para evitar ese tipo de riñas, pues existían prácticas que evitaban la interrupción continua de los miembros de un colegio, ya sea por sorteo o por acuerdo previo, mediante turnos y cosas así, o división especial de las tareas, tú vas a este sitio, yo voy a este sitio. Y bueno, así es como se repartían las provincias, ¿no? O sea, tú eres el cargo en esta provincia, yo soy en esta, si no chocamos, etcétera. Después, también es evidente que hay que decir que la legitimidad social que tenía un cargo público era porque había sido elegido en una asamblea popular, en unas elecciones. Y en cualquier otro momento, Javi, yo te diría que podríamos abordar un podcast específico solo sobre cómo era el mundo de las elecciones en la antigua Roma, porque la verdad es que es bastante interesante. Para empezar, es que no existía ni una campaña electoral pública, ¿no? Como se concibe en la actualidad, con mítines y actos electorales. Y ya que también hay que aclarar que no existían los partidos políticos, tal y como los entendemos en el presente. Entonces, pues yo creo que es bastante interesante pues hacer ese programa quizás en el futuro sobre las elecciones y así podemos abordar más a fondo cómo se elegían todos estos magistrados que ahora pues empezaré a contar. Perfecto, pues la verdad es que sí, efectivamente me parece bastante interesante lo de hacer algún programa sobre estos temas, ¿no? De lo que viene siendo ese aparato del Estado romano, esas carreras políticas y en general, pues todo lo que tiene que ver con ello también es un poco, no es tanto historia, lo que conocemos de historia o lo más mainstream, por así decirlo, utilizando ese anglicismo que a mí no me gusta mucho, pero que ahí está. Y bueno, pues que podríamos hablar de temas que quizá no se conocen tanto y que podrían ser realmente interesantes. Claro, pues vamos a empezar un Cuando poquillo hablando deberíamos, de... ahora que lo pienso, cuando deberíamos subir ese programa es cuando se acerca algún tipo de elección nacional en este país y entonces aprovechando el rebufo, pues subimos ese podcast sobre las elecciones en la antigua Roma. La verdad es que he de decir que no sé muy bien, pero las siguientes elecciones creo que son en diciembre de 2023. Yo creo que nuestros Ah, oyentes, bueno, en principio, si no se adelantan, creo que sí, eran... ¿Cuándo fueron las elecciones en España? Las últimas fueron el 10 de noviembre, ¿no? Algo así. sí, en 2019. Fue el Pero 10N, bueno, yo o creo sea, que fue. yo por lo menos estoy dispuesto a seguir colaborando en este programa hasta 2023. Yo por mí no hay ningún Cuando Pedro problema. Sánchez convoque las elecciones, digo, Óscar, ha llegado el día. En plan, ahí levantando el teléfono, Óscar en el sillón, acariciando un gato y diciendo, madre mía, Sí, Pedro, la que has liado, cabrón. Pues eso, vamos, Pedro sí, o quien sea, o las elecciones en Andalucía, exactamente igual. Aquí ya es como, hay elecciones, chaval, vamos a hacer el programa. por Bueno, supuesto. Aquí hay que aprovechar las efemérides. claro, por supuesto. Y bueno, vamos a seguir un poquillo con esos cargos que yo creo que tanto tienen intrigado a nuestros oyentes. Sí, pues podemos empezar si quieres por el primer cargo, el peldaño más bajo dentro de la escalera política de Roma, que era la questura. La questura es la magistratura y la persona que ejercía la questura era el llamado el questor. ¿Qué hacía un cuestor? Pues básicamente el cuestor o los cuestores, porque eran varios, como he dicho anteriormente, era un colegio de cuestores, pues los cuestores tenían las funciones fundamentales de administración del tesoro público y la protección del archivo del Estado, guardado en el templo de Saturno. Entonces, digamos que eran como, por así decirlo, perdónenme el anacronismo, como los encargados de Hacienda. Eran los encargados de la administración del tesoro público.
No obstante, en su origen, el cuestor ayudaba al cónsul, es decir, al máximo magistrado, en la dirección y fallo de los juicios penales, hecho que originaría su nombre, ya que cuestor era el que cuestionaba en los juicios. También al principio, en los primeros siglos de la República Romana, los cuestores eran solo 2 personas, número que no se aumentó a 4 hasta finales del siglo IV antes de Cristo. Y bueno, ya avanzando en el tiempo, pues se iría aumentando cada vez más. También tenemos que pensar que es evidente, ¿no? O sea, Roma empezó como una pequeña ciudad en el centro de Italia y después se fue extendiendo, ¿no? Abarcó toda Italia, después se extendió por el Mediterráneo, hacia Hispania, Oriente. Entonces, a medida que el Estado romano crecía, pues también crecían sus necesidades administrativas. Entonces todos estos cargos se van a ir multiplicando, se van a ir creciendo a medida que Roma se expande. Por eso, en el año 267, por ejemplo, le fueron creados otros 4 cuestores y Lucio Cornelio Sila, en el siglo I a.C., elevó el número de cuestores a 20. Este creciente número de cuestores, pues como digo, tenían todas estas funciones de tesoro público y podemos distinguir a varios tipos de cuestores dentro de lo que es la magistratura de la cuestura, ya que no es lo mismo ser cuestor trabajando en Roma que ser cuestor trabajando en las provincias. Por ejemplo, los cuestores que trabajaban en las provincias estaban directamente a las órdenes de los gobernadores provinciales de esas provincias. Y cabe aclarar que estos segundos, es decir, los cuestores de las provincias, tenían competencias superiores a los cuestores que trabajaban en Roma, ya que también eran los representantes y sustitutos del gobernador en la administración y en el mando del ejército. Es decir, que si el gobernador de la provincia se ponía enfermo o lo que sea, pues era el cuestor su sustituto, como si dijéramos su vicepresidente. En segundo lugar, en la escalera política de Roma encontramos la edilidad. Y pues las personas que ejercían la edilidad eran los ediles. Esta magistratura pues estaba compuesta por 4 miembros, 2 ediles de origen patricio y 2 ediles de origen plebeyo. Entre las funciones de los ediles estaba el control y seguridad de las calles, los edificios y los mercados, o el abastecimiento de víveres a la ciudad. Es decir, que era un poco, entre comillas, como la policía, ¿no? También importante, eran los encargados de organizar, con todo lo que eso conllevaba, los juegos públicos del Estado. Es decir, que cada vez que pensemos, yo qué sé, en juegos de gladiadores o de lucha de bestias, de carreras de carros o todo tipo de juegos públicos del Estado, pues los organizaban los ediles. Después, paralelo en el cursus honorum, es decir, al mismo nivel, sin subir un peldaño, estaban los tribunos de la plebe. Una magistratura muy famosa, por lo que veremos ahora mismo. De esta magistratura, es decir, los tribunos de la plebe, estaba compuesta de 10 miembros de origen plebeyo, ya que, bueno, como indica el propio nombre, tribuno de la plebe, es decir, no podía ser patricio. Los tribunos de la plebe eran los protectores del pueblo de cara a los posibles abusos de poder por parte de los otros magistrados y podían actuar por iniciativa propia o instancias de una persona. Es decir, que si un ciudadano romano quería denunciar a un magistrado porque había cometido algún tipo de abuso de no sé qué, pues entonces él recurría al tribuno de la plebe y el tribuno de la plebe era el que pues, actuaba para darle los pies a ese magistrado. Entonces, precisamente por eso, eran bastante odiados los tribunos de la plebe. Odiados, me refiero, entre la élite y los magistrados corruptos, porque al fin y al cabo eran los que, digamos, los que tenían el poder para pararle los pies. Entonces, pues, por ese motivo, pues, sobre todo al final de la República, en las últimas décadas, muchos tribunos de la plebe fueron asesinados por su trabajo o por intentar llevarlo más allá. Por ejemplo, está el famoso caso, el más famoso yo creo que es el caso de los hermanos Graco, de Tiberio Graco y Cayo Graco. Ambos fueron tribunos de la plebe
y ambos fueron asesinados por otros políticos o por senadores, por querer llevar su trabajo al pie de la letra o simplemente, vulgarmente hablando, tocar los cojones a quien no debía tocárselos. Curiosamente, aparte de todo esto, con el paso del tiempo, los tribunos de la plebe extendieron esta función hasta darle sentido de velar también por los intereses del Estado. Es decir, que tenían jurisdicción en los procesos judiciales por crímenes de alta traición o por atentar contra la dignidad del pueblo romano. Por ello, por su carácter magistrados, o sea, por su carácter de magistrados específicos de la plebe, pues, por supuesto, llegaran a presidir las asambleas plebeyas. Después, por encima de todas estas magistraturas que ya hemos hablado de la cuestura, hemos hablado de la edilidad, del tribunal de la plebe, pues se encontraba la pretura, que era la segunda más importante. La pretura, que su cargo pues era el pretor, estaba especializada en el campo de administración de la justicia. Es decir, cada vez que había un juicio en la antigua Roma, estaba presidida por un pretor, que era como, entre comillas, el juez. En los primeros tiempos de la República, estos pretores eran iguales en rango a sus superiores, o sea, los cónsules, por lo que también tenían sus poderes y sus potestades. Pero después, a partir del año 367 a.C., los pretores quedaron subordinados a los cónsules y quedaron en la categoría inferior, que ya luego pues, conservarían a lo largo de toda la historia. Dentro de la ciudad de Roma hay que distinguir, importante, dos pretores, es decir, el pretor urbano, que abarcaba la administración de justicia entre los distintos ciudadanos romanos, y el pretor peregrino, es decir, el destinado al impartir entre ciudadanos romanos y extranjeros. Esto quiere decir que, dependiendo del tipo de juicio que hubiera que celebrar, pues, o sea, el juicio, ¿no?, lo presidía o bien un pretor urbano o bien un pretor peregrino. Aparte, pues, como tenían imperium, como los cónsules, pues estaban autorizados a convocar asambleas y al Senado, a dirigir las sesiones y a presentar propuestas. Y respecto al aumento de su número, como hemos mencionado en otros casos, pues cuando Roma conquistó sus primeros territorios fuera de la península italiana, se crearon nuevos cargos de pretor para que administraran estas provincias. Por ejemplo, a comienzos del siglo II, el número se duplicó, por lo que tenemos que contar a varios pretores más. Y finalmente, durante la dictadura de Lucio Cornelio Sila, como digo, en el siglo I a.C., se aumentó el número de pretores a 8 y se unificó sus competencias en la administración de justicia. Aparte de ello, pues se fijó en esa época que solo tras el cumplimiento de su cargo en Roma como jueces podían recibir el gobierno de las provincias. Por último, en este escalafón que era la política de la antigua Roma, tenemos que mencionar a los cónsules, es decir, los magistrados supremos, superiores, máximos del cursus honorum en la antigua Roma, por lo que en general pues, les concernía la dirección de los asuntos públicos. Esto supone que tenían la máxima autoridad pues, en los ejércitos y en el gobierno de la ciudad. En tiempos de guerra, por ejemplo, realizaban los reclutamientos de tropas, nombraban los oficiales, imponían los impuestos para financiar las campañas y tenían jurisdicción sobre las tropas. En la ciudad de Roma, por ejemplo, convocaban y presidían tanto los comicios centuriados y postribus como el Senado. Además, el consulado era la magistratura que daba nombre al año. Esto quiere decir que en la antigua Roma, al año, no se le conocía pues, como el año 220 a.C., básicamente porque Cristo no existía, ¿no? Entonces, pues no podían llamar así. Pero lo que hacían era nombrar al año en base al cónsul que gobernaba ese año. Entonces, pues imagínate, a lo mejor al año X le llamaban el año del consulado de tal. Y así, pues, se guiaban a nivel cronológico. Y tal como mencionaba anteriormente, pues a medida que avanzaba la historia de la República Romana y se hacía más extensa y compleja la administración, pues cambiaba la situación política, o sea, no se mantenía igual. Y al contrario
que los anteriores magistrados, pues los cónsules fueron perdiendo poder porque, bueno, así avanzó y después, en las últimas décadas, en la República Tardía, pues ya ahí, pues los políticos, muchos políticos, pues ya hacían lo que les daba la gana y se saltaban a la torera el cursus honorum y ya pues hacían lo que quisieran sin respetar las normas. De esta manera, pues al finales de la República, el papel del cónsul se basaba sobre todo en el mando militar y en ciertas ceremonias del Estado, pero no necesariamente era el cargo político más importante. De hecho, personajes tan importantes como Pompeyo Magno acumularon muchísimo poder sin haber empezado o haber ascendido en el cursus honorum. Al fin y al cabo, estos personajes históricos pues se hicieron famosos, se hicieron poderosos gracias a los ejércitos que financiaron y que mantuvieron con lealtades a sus personas, no al Estado romano. Entonces, pues no les hacía falta hacer el curso honorum para tener poder, porque su poder residía en el chantaje que hacían sus legiones. Aún así, pues siempre pues, el cargo político de cónsul, pues, aunque no tuviera poderes importantes a nivel práctico, pues siempre tuvo ese prestigio social adherido como, oh, es que yo he sido cónsul, ¿sabes? Como, como algo de postureo más que de poder real. Y bueno, hasta aquí, digamos que son las magistraturas ordinarias, es decir, las magistraturas que, como digo, se sucedían todos los años. Pero como he mencionado al principio del programa, pues existían más magistraturas civiles, es decir, magistraturas que no se atenían al rasgo no de un año, sino que duraban más tiempo. Y eran, pues, por este motivo, eran magistraturas extraordinarias. En este sentido, pues tenemos que hablar del cargo de censor, es decir, la magistratura de la censura, y del cargo de dictador, es decir, la magistratura de la dictadura. En primer lugar, en el caso de la censura, estamos hablando de una magistratura encargada, tal y como dice la palabra, de hacer el censo de los ciudadanos romanos. Específicamente, cada 5 años, 2 personas eran elegidas censores para un periodo activo de 1 año y medio de trabajo. Durante esos 18 meses, estas 2 personas debían confeccionar y controlar la lista total de ciudadanos romanos para así poder organizarlos y distribuirlos en clases censitarias y tribus. Evidentemente, pues estas clases y tribus pues servían pues a nivel fiscal para saber qué tenía que pagar de impuestos cada uno y a nivel político para saber en qué tipo de asamblea, comicio, pues votaba cada persona. Y por supuesto, no podemos olvidar que esta lista de ciudadanos pues también era muy importante para el reclutamiento para el servicio militar, porque claro, o sea, si no conoces el número de ciudadanos romanos que tienes, pues tampoco conoces el número de soldados potenciales que puedes tener. Y una tercera función importante de los censores, que esta vino a partir de finales del siglo IV a.C., es que eran los encargados de confeccionar la lista de miembros del Senado. Es decir, que solo los censores eran los encargados de decir quién formaba parte del Senado. Y, y del mismo modo, si alguien te había nombrado miembro del Senado, pero pasados 5 años volvían los censores, te podían quitar. O sea, no era un puesto vitalicio, o sea, era un puesto vitalicio, pero en la medida en la que tuvieras pues, los recursos necesarios para mantenerlo. Si perdías recursos económicos X y ya no te podías permitir el cargo de censor, pues los censores pues, te quitarían el puesto de senador. Y curiosamente, seguro que nuestros lectores, bueno, o mejor dicho, en este caso, oyentes, se estarán preguntando por una función particular de los censores, y es que en la actualidad, en el presente, entendemos la censura, entendemos los censores como aquellas personas que intentan pues,
¿no? Prohibir o ocultar o impedir que se digan cosas o que se publiquen cosas o que salgan cosas a la luz, ¿no? Del público. O sea, la gente que intenta, pues eso, impedir que salgan cosas a la luz. Pues hemos de decir que eso también tiene su origen en la antigua Roma porque, aparte de todo lo ya dicho, los censores eran los encargados de la supervisión de las buenas costumbres y la moralidad de los ciudadanos. Es decir, que eran los encargados de hacer que los ciudadanos pues, se portaran bien dentro de los roles sociales que tenía cada uno. Con el tiempo, este control sobre la conducta de las personas, hay que aclarar pues, que también se entendió al control sobre las finanzas y las obras públicas del Estado. Por este motivo, tal y como se podrán imaginar nuestros oyentes, el censor era un puesto de inmenso poder, ya que pensemos en todo lo que podían hacer. Así que solo recaía en personas especialmente responsables y respetables, sobre todo en ex-cónsules. Por último, tenemos la magistratura extraordinaria de la dictadura, que como digo, no estaba asociada en la antigua Roma a las cosas negativas que está asociada en la actualidad. Para empezar, la dictadura era la única magistratura ejercida por un solo individuo durante la República Romana. ¿Y cómo funcionaba? Pues bien, en casos de gran peligro o inestabilidad, pues los cónsules podían nombrar a un dictador que durante 6 meses tenía poderes ilimitados para arreglar la situación como bien pudiera decidir. Entonces, al igual que los cónsules y los pretores, pues el dictador tenía este poder ejecutivo, al que conocemos como imperium, para poder tomar las decisiones que quisiera. Aunque cabe aclarar que su poder, el poder del dictador, no anulaba el poder del resto de magistrados. Y bueno, como se podrán imaginar, pues la concentración de poder del dictador era tan fuerte que contra él no tenía validez ningún derecho de veto ni el de apelación entre el pueblo. Sin embargo, aunque en teoría cualquier ciudadano podía aspirar a desempeñar este cargo, pues no se conoce ningún plebeyo que lo ocupara. Y ahora, por último, pues quería dar unas muy breves notas sobre algunos de los dictadores más famosos de la antigua Roma, ya que, por ejemplo, tenemos el caso de Fabio Máximo, que fue dictador durante la Segunda Guerra Púnica, gracias pues que ¿no? Aníbal Barca, el famoso líder el cartaginés, estaba invadiendo con mucho éxito la península italiana, y entonces ¿qué hicieron los romanos? Pues como sus cónsules estaban fallando repetidamente, pues nombraron a un dictador que intentó parar los pies, aunque fracasó, y después pues se fue y vino el desastre de la batalla de Cannas, etc. Pero bueno, el caso es que un dictador famoso fue Fabio Máximo. Pero, sin embargo, a pesar de la fama de Fabio Máximo, los dos dictadores más famosos de la antigua Roma fueron sin duda Lucio Cornelio Sila y Julio César, Cayo Julio César, mejor dicho. De Lucio Cornelio Sila, pues gobernó como dictador en el siglo I a.C., concretamente en el 82 empezó su dictadura, y Julio César tuvo varios periodos de dictadura, o sea, no fue una sola, desde el 48 a.C. hasta su muerte en el 44, y fue alternando varios periodos de dictadura. A diferencia de las otras magistraturas, de las otras dictaduras que se habían dado a lo largo de la historia de Roma, pues como dije en algún momento de este programa, Sila y César hicieron lo que les dio la gana, se la sudaba todo y dijeron que yo me voy a limitar 6 meses en el cargo. No, 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 no. Pues Sila estuvo 3 años, estuvo desde el 82 hasta el 80, cuando por su voluntad decidió dimitir y retirarse de la vida pública, pero no porque se lo exigieran, sino porque él directamente decidió hacerlo. Vete tú a saber por qué. Y bueno, pues Julio César es el más famoso. Al principio de la Segunda Guerra Civil Romana contra Pompeyo Magno, pues empezó un periodo de dictadura
y a lo largo de esos años, hasta el 44, pues fue alternando varios periodos de dictadura. O sea, no todo el rato fue dictador, sino que lo cogía, lo dejaba, lo cogía, lo dejaba, así en varios años, hasta que en el 44 antes de Cristo, concretamente en febrero del 44 antes de Cristo, se nombró dictador perpetuo. Es decir, que Julio César pretendía ser dictador para toda la vida, hasta que se muriera. Y bueno, pues la muerte, como todos sabemos, no, no le tardaría mucho en llegar. Y de hecho, pues ese nombramiento, como autonombramiento, como dictador perpetuo, fue una de las causas que precipitaron su asesinato en los famosos idus de marzo. Porque claro, como ustedes comprenderán después de haber oído este programa, pues a los demás políticos y a la élite social romana en general, pues no le hacía mucha gracia que una sola persona ostentara un poder tan importante como la dictadura durante el resto de su vida y el resto de magistraturas estuvieran eclipsadas o pero aún a la sombra. Es decir, que si no le caías bien a Julio César, pues no ibas a llegar a nada en la política romana porque las manos y los hilos de Julio César sobre la política romana se extendían bastante. Entonces, pues, tuvo el final que tuvo. Entonces, espero que estas breves nociones que he dado a lo largo de estos minutos sobre la política en la antigua Roma, sobre los cargos políticos, pues nos ayuden a entender mejor cuando veamos una determinada película, una determinada serie o lo que sea, y se nombre pues esto, a los cuestores, los ediles, los pretores, los cónsules, los dictadores, censores, y que así pues sepamos qué hacía cada uno básicamente y cuál era pues el papel que tenía dentro de la maquinaria perfectamente engrasada que era la política en la antigua Roma. La verdad es que ha sido un programa tremendamente interesante. De hecho, ya no solo por la temática, que es diferente, ¿no? Y que vas tocando muchos palos, porque al final hablas eso de dictadores, ¿no? Desde el cargo más alto, bueno, más, sí, que toca más cotas de poder, a los cuestores, ¿no? Que es ese cargo más insignificante, bueno, que no vamos a decir así, pero bueno, el peldaño más bajo, ¿no? Como comentabas. Y la verdad que desde luego es un tema que lo bueno es que también toca a todas las provincias romanas, toca desde luego y que te permite, digamos, tener una visión periférica y eso, general, lo que es el periodo romano en cuanto a las magistraturas. La verdad es que nosotros, bueno, ya os hemos comentado al principio que estamos absolutamente encantados de tener a Óscar por aquí. Te tomo la palabra respecto a hacer nuevos programas. Yo creo que justo de tema de Roma es un tema que yo creo que interesa mucho a nuestros oyentes. De hecho, es más, yo no sé si esto lo hemos hablado tú y yo en privado, pero bueno, lo comento por aquí. El programa de la breve historia de Roma fue un absoluto éxito. Y es más, de hecho, el de Julio César, si no recuerdo mal, también fue un éxito tremendo. Pero vamos, creo que es cuanto menos, siempre que se habla de Roma, al final es algo que le gusta bastante a la gente. No sé, que en tu caso es una ventaja, porque al final, oye, vas a tener un programa en el que vas a hablar mucho de Roma, previsiblemente, porque lo sé yo. Y, y hombre, pues eso al final siempre es algo muy bueno. Aunque curiosamente, si nuestros oyentes acuden, como hemos dicho al principio, a iVoox o a cualquier otra plataforma de podcast y buscan el podcast de historia, pues comprobarán que los primeros programas que he subido, pues son curiosamente pocos acerca de Roma. Los primeros programas son sobre Egipto, ya que hablo de la Biblioteca de Alejandría o los dioses en el Antiguo Egipto, y después también hablo de las drogas en Grecia y después sobre la batalla de Lepanto, ya yendo a un extremo contrario, ¿no? En la historia moderna de España. Entonces, curiosamente, la verdad es que no lo planifiqué así, pero salió así. De todos los programas que llevamos hasta ahora, pues no han abordado la historia de la antigua Roma. Hombre, la verdad es que ya, pero bueno, pero insisto que en este programa, en el programa de Historiae, habrá bastantes programas sobre Roma porque
Ya no, a ver, Sí, que no los por hayas subido supuesto. ahora no significa que no lo vayas a hacer en un futuro. De hecho, es más, sé que lo vas a hacer porque tienes una barbaridad de artículos escritos acerca de absolutamente todo lo que tiene que ver con eso, pues con Roma, ¿no? Con las batallas más importantes, los periodos de expansión y bueno, en este caso la historia más bien política, ¿no? De los cargos. Mm, sí, sí, así que por eso solo me queda invitar a nuestros oyentes tanto a escuchar el podcast de historia, si quieren una versión auditiva de la divulgación histórica de la antigüedad, como también les invito a acceder a entrar a través de ordenador o móviles a la web de historia, porque en ella encontrarán los mejores artículos de divulgación histórica y pues siempre con la intención de hacerlos no solo rigurosos y bien planteados, sino que sean amenos y que sean pues fácilmente digeribles por cualquier tipo de persona, independientemente de su nivel de conocimientos previos de la historia. No, está claro, y de hecho es más, este programa es tremendamente divulgativo. Pues hablamos de eso, ¿no? De un poco de una visión transversal de lo que son pues eso, de lo que son las magistraturas, ¿no? En el mundo de la República Romana. Mm. Y bueno, dicho Sí, esto, bueno, sí, dime, Oscar. no, solo iba a decir que me parecía que este programa era necesario porque muchas veces pues se habla de las legiones romanas, se habla de un montón de cosas, ¿no? Se habla sobre todo de Roma, se habla de historia política y se habla de historia militar, Claro, pero pocas veces, creo yo, se habla de, entre comillas, historia administrativa o historia de la política pública. claro. Entonces, pues, hay que pues, destacar que, que Roma, pues vale, funcionó, o sea, se expandió gracias a las legiones, gracias a su poderosa flota, gracias a todas estas cosas, ¿no? Pero que evidentemente no podemos concebir la historia antigua de Roma y la historia de la expansión romana sin tener en cuenta todo ese aparato estatal que fue lo que hizo funcionar las legiones, que fue lo que hizo funcionar la economía y que era lo que hacía funcionar Roma en general. Sí, no, desde luego, no se pueden entender la articulación del propio Estado sin sus cargos administrativos. O sea, eso es absolutamente fundamental. Y bueno, dicho esto, nos vamos a despedir. Sabéis que tenéis la web de Historia y por supuesto el podcast, por si os queréis suscribir, que yo creo que sería una gran idea. Y bueno, nosotros estamos por Spotify, que ya lo sabéis, donde además, por cierto, estamos, la verdad que muy a tope, cada vez somos más y de hecho cada vez tenemos más escuchas allí, lo cual es una maravilla. También, por supuesto, estamos aquí en Evox, donde nos escucha el grueso de nuestros oyentes, y también en Apple Podcast y Google Podcast. También nos podéis visitar por la web de forodelistoria.com, que os dejaremos también, por supuesto, en la descripción. Muchas gracias, Oscar, y nos vemos en el siguiente programa el domingo a las 6. Chao.